Y Gerardo Varela no pasó agosto, tal como lo dijimos en el mostrador a finales de julio. El ministro de Educación esta tarde fue sacado del gabinete. El mismo que defendió el lucro, el mismo que habló de sus hijos sobre campeones, el mismo que habló de las pequeñas humillaciones que sufrían las mujeres en plena ola del movimiento feminista. La salida de Varela provocó un enroque al interior del gobierno. La ministra que era hasta hoy de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, fue trasladada a Educación. El Medio Ambiente va a ser reemplazada por Carolina Schmidt. Ambas, dos mujeres claves en el piñerismo, muy cercanas al presidente, de toda su confianza. Aquí más que equilibrios de partido, de la UDI, RN, Bópoli, aquí lo que está pesando es el nivel de cercanía y confianza con el mandatario. Otro cambio que hubo fue el de Cultura. Salió Alejandra Pérez, quien ha sido muy cuestionada en estos 5 meses por la gestión interna, muchos problemas con los jefes de gabinete, con los subsecretarios, con todos los equipos de trabajo al interior del ministerio. En su reemplazo, Mauricio Rojas, quien hasta hoy día se desempeñaba como ghostwriter, esta figura subterránea, tras bambalinas, que es la que le escribe los discursos al presidente de la República, que maneja los contenidos, un cargo estratégico bien clave, y resulta que ahora es sacado y llevado a un ministerio que no es de la primera línea y es más bien periférico. Un dato, Mauricio Rojas hace un par de semanas dio una extensa entrevista en un matutino un fin de semana, hablando de lo bien que hacía su trabajo, promocionando en la foto un libro de su autoría. Macarena nos va a explicar por qué Varela realmente sale del gobierno y por qué es Cubillos la persona. Porque aquí hay temas mucho más profundos y relevantes en esta decisión que el solo hecho de las salidas del libreto del que era el ministro de Educación. Bueno, tal como dijo Marcela, la salida del ministro Varela era algo que se esperaba. En el gobierno ya habían varias apuestas determinando cuál era finalmente el momento indicado para que saliera el ministro, que ha sido realmente un verdadero dolor de cabeza hasta para el presidente. Ahora, ¿cuáles son los puntos de fondo que finalmente se tratan con respecto a su salida? Apuntan directamente a una falta de capacidad técnica, de poder llevar a cabo cambios importantes, como por ejemplo el tema del nuevo crédito con aval, ahora no con aval del Estado y no con la banca detrás, sino del nuevo CAE de Piñera. Ahora, además de esa falta de responsabilidad técnica y de estar presente, por ejemplo, en las discusiones en el Congreso, también se le vio bastante desmejorado al interior de su equipo. Voces desde el Ministerio de Educación nos han señalado al mostrador que este cambio define puntualmente una mano adentro del ministerio. ¿A qué nos referimos con eso? A que la salida de Varela responde a una especie de cama política que le habría armado su propio equipo, pidiendo directamente la salida del ministro, ya que finalmente quien hace realmente la pega es el subsecretario Figueroa, algo que llevamos hablando bastantes meses acá en el mostrador. ¿Y por qué? Porque durante la tarde, cuando se especulaba el cambio de gabinete, se hablaba de que el subsecretario Figueroa era el que podía ascender finalmente, el que siempre se ha mencionado que debió haber sido el verdadero ministro de Educación y que en las sombras cumple ese papel. ¿Por qué Cubillos? Ahora, ¿por qué Cubillos? Aquí hay un tema también, una respuesta desde el gobierno hacia una demanda social que se ha abierto con la denominada cuarta ola feminista. Esta respondería a una especie de estrategia para tener también, además de tener personas sumamente cercanas, como en este caso es la ministra Cubillos, muy cercana al núcleo duro de Piñera, también tener a mujeres fuertes que puedan responder, por ejemplo, a las demandas que establecen las estudiantes que estuvieron movilizadas durante meses y también a lo que pueden ser otro tipo de demandas que tienen que ver con derechos de reproducción y reproducción sexual al interior de los colegios. Entonces, tener una mujer fuerte, de confianza, que pueda tomar decisiones autónomas y que no tenga que estar el presidente encima de él, como en el caso de Varela, era una señal súper importante. Y se arma ahí una triada femenina que puede responder mejor a estos tiempos. Pero otra cosa también re importante que tiene que ver con el rol que va a cumplir el subsecretario y que va a seguir cumpliendo, es que él va a seguir a cargo de la cartera y que él no podía ascender a ser ministro porque no se podían quedar sin su rol dentro de la subsecretaría, que era muy importante finalmente. O sea, los subsecretarios, un buen subsecretario es el que sostiene un ministerio. Exacto. Entonces finalmente él seguiría haciendo esta función de ser un ministro tras las sombras, porque convengamos o no, a pesar de que la nueva ministra de Educación, Cubillos, tiene antecedentes de haber tenido un buen desempeño en una interpelación a un exministro de Educación, a una exministra de Educación,
no es tampoco alguien que tenga muchos antecedentes en esa área. Entonces ahí hay una especie de mezcla que debería ser una nueva mujer con mucha fuerza en el ministerio que pueda responder a los tiempos de cambio. Con muñeca política. Muñeca política y cercanía también al presidente, que es lo que marca también estos cambios ministeriales. A nosotros nos han dicho que las encuestas han jugado un factor sumamente relevante para que el presidente decidiera hoy día hacer este cambio de gabinete. Han pasado 5 meses. Solo el 30 de julio el presidente dijo que no por declaraciones más o menos de sus ministros iba a hacer un ajuste ministerial, y un par de 10 días después está haciendo un cambio. Varela, ¿cuánto influyó en la caída que sostenidamente estaba teniendo el gobierno en las últimas semanas? O sea, Varela era uno de los ministros con una de las peores respaldos ciudadanos. Las últimas intervenciones de él en materia principalmente con este tema de los bingos, que toca algo sumamente esencial que puede ir más allá del movimiento y de la ola feminista para la ciudadanía, tenía que ver con la preocupación por los niños y con la preocupación por aquellos que están en colegios públicos. Eso habría marcado una presencia importante de baja, de respaldo hacia él, que habría propiciado su salida del gobierno porque estaba afectando bastante la imagen del presidente Sebastián Piñera, que es lo que hemos, como tú dices, lo que hemos visto que preocupa bastante. Bueno, esa es la guinda de la torta, porque básicamente aquí lo que se trató es de detener una caída sostenida que está teniendo el gobierno en las últimas semanas, bastante abrupta en las encuestas, la luna de miel se le terminó, pero además no solo eso, sino que además aplicar un diseño que se hizo desde antes que asumieran, y en el fondo que los ministros sectoriales eran fusibles para evitar precisamente que dañen al gobierno y a la figura del presidente. Bueno, todos los análisis, aristas de este cambio de gabinete, el primero de Piñera en sus primeros 5 meses de gobierno, léalo todo mañana en El Mostrador.